avanzar la mitad de la clase sobre aspectos relacionados con el funcionamiento de un generador, pero ya en una versión de cálculo ya. Y la otra mitad lo vamos a ir corrigiendo los trabajos que ya se han presentado y les voy a dar algunas recomendaciones generales para los que están haciendo los proyectos. Bien, vamos a compartir una presentación. Bien, ayer, yo digo, la anterior clase se avanzó sobre el tema sobre este tema de bueno, habíamos explicado cómo funciona un generador trifásico, síncrono, alterno. Simplemente aquí he añadido la formulita que relaciona a la fuerza electromotriz con la variación del flujo en el tiempo. Por lo tanto, esta tarde o mañana máximo pasaré estas presentaciones ahí al grupo de coordinadores y al otro grupo, como es para todos. Ya saben que hemos armado ya el grupo de solo coordinadores para las dudas que hubiesen. Bien. Hemos dicho, resumiendo, que una vez que el rotor del generador, en este caso de un par de polos, está girando, ya hay las condiciones para que se pueda generar energía eléctrica. ¿Por qué? Porque el rotor tiene una bobina que es alimentada por una corriente continua que ingresa a la bobina del rotor y produce un flujo magnético que está aquí de color medio azul. Y por el hecho de estar dando vueltas, si bien el flujo magnético es constante en el tiempo, porque la corriente continua que produce el flujo magnético es constante, ¿no? Puesto que es una corriente continua, por lo tanto tiene que ser continua, significa que no varía en el tiempo, que siempre el mismo el valor de la corriente. Pongamos 100 amperes. Durante el funcionamiento va a ser 100 amperes. Entonces, eso produce un flujo constante pero debido al movimiento del rotor, ese flujo está dando vueltas. Y por lo tanto, al estar dando vueltas, está cruzando las espiras del estator en forma alterna, que tiene precisamente simulando en el tiempo el valor del flujo, es un flujo sinusoidal o senoidal, como también se lo llama. Y por lo debido a la corriente de excitación, la cual circula una fuerza electromotriz que es producida en el estator y que obviamente es proporcional al flujo total,
a la variación del flujo total en el tiempo. Variación del flujo, en otras palabras, la fuerza electromotriz es igual al, con el signo menos, por la ley de Lenz, es igual a la variación, a la derivada del flujo en el tiempo. Si, por ejemplo, el flujo varía y va a variar en función de una sinusoidal, será pues un n, aquí será un n por decir, por cantidad de vueltas, ¿no es verdad? Por el seno de un valor, el ángulo, pero al final es en el tiempo. Por lo tanto, la fuerza electromotriz automáticamente la derivada de un seno, como es representado el flujo, es igual al coseno. Por lo tanto, la fuerza electromotriz, desde el punto de vista de su aparición y de su valor, ¿ya? De su valor vectorial, está desfasada del flujo en 90 grados eléctricos. La derivada del seno, que va a ser un coseno. Por lo tanto, la fuerza electromotriz, si el flujo es seno y un ángulo por t, la fuerza electromotriz va a ser la derivada de ese seno, que es coseno. Por lo tanto, 90 grados eléctricos de... En otras palabras, si queremos representar si queremos representar vectorialmente, y este es el flujo, vamos a suponer que este es el flujo de excitación, la fuerza electromotriz es esta de acá, que está a 90 grados en adelanto del IU, en adelanto de la fuerza electromotriz que el flujo produce a causa de esa formulita que ya hemos visto, que es parte de las leyes de la electricidad. Entonces, este diagrama fasorial, este de acá, no es nada menos que la representación vectorial o fasorial, mientras que los mecánicos hablan de vectores, nosotros los eléctricos hablamos de fasores, para no confundirnos con los mecánicos, para no, en broma, para no, para expresar algo distinto que lo que expresarían los mecánicos. Los mecánicos siempre se expresan en sus representaciones vectoriales sobre variables que son físicas, como la velocidad, como la masa, que es físico, como el peso es físico, algo físico existente, mientras que nosotros dijimos, no, sí es vectorial, pero no es pues una masa, no es que el voltaje es algo así visible, ¿no? Entonces, fasores les llamamos. ¿Ya? Entonces, esta es la representación fasorial del funcionamiento del generador cuando solamente, fíjense acá, cuando solamente estamos considerando el flujo debido a la excitación y su resultado, la fuerza electromotriz debido a su excitación. Nada más. Ahí paró. Esta es la representación de un generador en vacío. En vacío significa
sin, con el interruptor, ahorita va vacío. Esto de aquí. Esa es la representación de un generador funcionando con RPM nominal y con una corriente nominal de excitación y por lo tanto un flujo de excitación, porque a la corriente de excitación se le asocia inmediatamente el flujo de excitación, dando como resultado una fuerza electromotriz que en el tiempo está retrasado respecto al flujo en 90 grados. Esta es la representación fasorial del funcionamiento del generador en vacío, es decir, sin carga. ¿Ya? Bien. ¿Y de dónde salió esto? De cómo es que podemos representarlo. Eso lo vamos a ver ahorita. Es decir, la representación del funcionamiento de todo esto, borrarlo lo que confunde. Listo. La representación del funcionamiento del generador, solo cuando existe la corriente de excitación, está funcionando a NRPM y por lo tanto el decir en vacío no quiere decir que no esté funcionando, sino que está funcionando con los interruptores de salida hacia la carga abiertos. Eso es en vacío. Y su representación, por lo tanto, es la que acabamos de explicar. Representación fasorial. Esta de acá. Bien. ¿Y de dónde sale eso? Resulta que de dónde sale esta relación, que es una ley de la electricidad, de la electrotecnia, pero digamos, ¿cómo es que podemos demostrarlo eso? De que es así. Bueno, pues se lo puede demostrar con esta curva que se le llama curva de saturación. En verdad se llama curva de saturación. Ya. Esta curva de saturación es una curva que es perfectamente reproducible el rato que nos dé la gana como operador en una planta o el técnico que está haciendo un mantenimiento puede verificar que es así. ¿Qué dice esta curva de saturación? En esta curva de saturación, en las abscisas ponemos el flujo que está dado en amperios vuelta, que también se les llama Weber, ¿no? Amperios vuelta, o sea, amperios de excitación por cada vuelta que da en la bobina. Una vueltita no es suficiente para obtener voltios decentes. Entonces son bien el flujo. Como los voltios. Eso se puede demostrar que se obtiene y se obtiene esta curva característica del circuito abierto, también le llama abierto. Y resulta que si yo le meto esta cantidad de amperios vuelta, voy a obtener este voltaje. Por decir aquí, 1500 voltios. Si le aumento a 10.000 y voy a obtener aquí 3000 voltios.
y así sucesivamente. ¿Y cómo es esta curva? Esta curva es hecha de tal forma que hay un lugar donde cambia la inclinación de esta curva. Mientras que entre 0 y por decir 10.000 acá, entre 0 y 10.000, la curva de saturación, más que una curva, es una recta y por lo tanto es proporcional al flujo. El voltaje que se obtiene es proporcional, ¿verdad? Quiere decir que si yo aumento de un valor, aumento al doble, fíjense, si yo aumento de este valor, por decir, a este valor doble, más o menos doble de lo que tenía, voy a obtener 1000 y voy a obtener 2000 proporcionalmente. Pero cuando estamos por aquí arriba en la curva, si yo aumento de 20.000 a 25.000, que es un cuarto, voy a irme de 4.200, por decir, a 4.300, 400. Es decir, la variación del voltaje cuando está más allá de este codo tiende a ser constante. Inclusive llega un momento en que a partir de este punto para allá, en el cual la curva continúa prácticamente constante, se dice que se llegó a la saturación. Es decir, por más que aumentemos de 30.000 a 60.000 el flujo, van a ser siempre los mismos. Es decir, en este caso, 4.500. Eso es experimental incluso. Eso, el que vaya a trabajar, y eso es de esperar que en el laboratorio, cuando tengamos generadores, vamos a poder experimentar aumentando la corriente de excitación en el rotor, va a ir aumentando ese voltaje proporcionalmente, pero más allá de un cierto valor, se mantiene constante. Y una característica importante del funcionamiento del generador es que precisamente se hace que el generador trabaje con una corriente de excitación nominal por debajo del codo de la curva. Ya por debajo del codo o la rodilla también le llaman en algunos lados de la saturación. Entonces, normalmente cualquier generador trabaja dentro de la recta, por decir máximo hasta aquí, donde es recta realmente. ¿Por qué eso? ¿Por qué se fabrican los generadores para que trabaje ahí nada más, en forma nominal? Porque de esa forma, cuando yo aumente el flujo en el sistema de excitación y por lo tanto aumente la corriente de excitación, proporcionalmente va a aumentar la tensión de salida. Y va a ser fácil regularlo. Y aumenta un poquito, va a aumentar un poquito la fuerza electromotriz del generador. Si aumenta el doble, va a aumentar el doble. De ahí que una generadora normalmente trabaje, por decir, en un rango, es decir, durante el trabajo entre vacío y plena carga, en un rango trabaja, en un rango que está más o menos en este sector, por decir, por acá. Es decir, un generador trabaja entre 2.000 en este caso y 2.500. Ese es su rango de trabajo. ¿Por qué? Porque más abajo no tiene sentido de que trabaje el generador, porque entregaríamos una tensión nominal muy baja y por lo tanto imagínense el efecto sobre todos los usuarios. Si el generador de Guaracachi trabajara entre 0 y
y 10.000 voltios. Imagínense cuando trabajen con 5.000 voltios. ¿Qué tensión le va a llegar al que le llega 220 o 380? Le va a llegar la mitad. Entonces, el trabajo es entre vacío y plena carga, es un rango, ¿no? Más o menos que está en este sector. La parte poco antes de la curva. Obviamente, la curva parte de cero cuando la corriente es cero. En condiciones normales. O sea, si la corriente de excitación es cero, la fuerza electromotriz es cero. Eso. Digo. Diga. ¿Romer quiere hacer alguna pregunta o otro? Bueno. No, ingeniero, voy a disculpar, se me activó mi audio. Ya, no hay problema. Perdón. Ya, yo dije, será una pregunta gajuda, por eso no puede expresarse concretamente. Ya. Entonces, pero si queremos ser precisos, la de saturación no es así. ¿Y cómo es su curva de saturación? Siempre la teoría pues se aleja de la realidad. Le gusta a la teoría, le gusta teorizar y la realidad a veces es distinta. Resulta que una verdadera curva de saturación empieza aquí. Y hace esto. Estoy desviando. Digamos paralelo. O sea, lo importante de esta curva es que no parte de cero cuando la corriente de excitación es cero. Resulta que hay un voltaje aquí, por decir 100 voltios, y no hay 0 amperios. Eso se explica por lo que dijimos el otro día, la anterior clase. Si ya trabajó ese generador y para mantenimiento lo quieren chequear esta curva de saturación, por decir, resulta que va a tener este otro comportamiento. Simplemente eso se debe a que, si bien no hay corriente de excitación, hay un magnetismo residual. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Un magnetismo residual que los polos del rotor van a generar y que obviamente va a generar una fuerza electromotriz, por más que la corriente de excitación sea cero. ¿Ya? Aquí. En realidad no es determinante porque esa corriente, ese flujo magnético es muy pequeñito. Porque aquí, por decir en este caso, va a ser, qué sé yo, 10 voltios, respecto a los 3.000 que va a tener o los 2.500 en condiciones nominales, pues es bajísimo. Pero eso es un caso especial. El primer día, por decir, que vino y que lo instalaron su generador y va a entrar por primera vez a trabajar, su curva de saturación va a ser esta que estamos diciendo. Bien. Entonces, esto es experimental, esto es sí o sí. El por qué ya es un problema de filosofía. ¿Por qué una corriente genera un magnetismo? Mientras que se puede explicar por qué una variación de flujo produce una fuerza electromotriz y hay fórmula. Al revés no se puede. ¿Por qué una corriente genera un magnetismo en forma natural? Es como la ley de
gravedad. ¿Por qué, si bien está la fórmula incluso, pero por qué tienen que atraerse los cuerpos siguiendo una ley después? ¿Por qué? Hay cosas que no están, no es como un acto de fe que hay que hacer. Es así y lo puedo demostrar experimentalmente. La diferencia, a diferencia de las leyes de una religión, no importa si es cristiana, aunque todas las del occidente son cristianas, pero aquí ya les dividimos en cristianas y católicas, como si el uno fuera de otra cosa. Bueno, pero por más que sea religión cristiana, católica, protestante de cualquier tipo, maometana, etcétera, tiene muchas leyes. Y es cuestión de fe. Y ahí no es cuestión de discutir. No, aquí no se sabe, en este caso, porque la ley de la gravedad, porque se atraen los cuerpos, porque, etcétera, ¿no? Pero y además se puede experimentar, ahí está la diferencia. En una religión no pueden ustedes demostrarme nada de cuestiones de fe. Y el que cree en eso tampoco necesita que le demuestren, porque por algo lo cree. No hay nada que le demuestre que la existencia de Dios experimentalmente, pero tampoco no hay nada que demuestre lo contrario. Así que da la opción para que haya de todo en este mundo. Sin embargo, en la ciencia es una cuestión de fe. No, es de fe en el sentido de que no sé por qué, sin embargo, lo puedo demostrar. Y es demostrable que si hay una corriente en un conductor, puedo con equipos y sensores demostrar que eso va a producir un flujo magnético. Aunque no sé exactamente, y hay explicaciones que se acercan, pero difícilmente se capta en toda su esencia. Bien, entonces con esto que estamos diciendo, es demostrable. Esto en realidad no debería yo entrar mucho en ¿cómo se llama? Discusión, pero es un recuerdo a lo que ustedes aprendieron en en electrotecnia o en materias básicas, física 2, no sé cuál de las físicas da. ¿Ya? Y aquí incluso se muestra que la corriente a plena carga, o sea, la corriente nominal, en este caso está alrededor de este valor. Creo que, por ejemplo, existía en Bolivia, en Santa Cruz en particular, existía un sistema de generación aislado que se llamaba, no se llama, se llama nomás, del sistema aislado cordillera, que se encuentra en Camiri, cuando era pueblito chico y era totalmente aislado y la generación era solamente para Camiri, que es cuando yo llegué por esos lados que era así. Bueno, la tensión nominal era 2.400 voltios, tensión nominal que se usa en Estados Unidos. No es la única, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, Mataral, que también es con equipos norteamericanos, Caterpillar, al principio, su tensión nominal era 3.300. Muchos países europeos y norteamericanos establecen tensiones nominales dependiendo de la potencia, ¿no es verdad? Como estos son sistemas relativamente pequeños, estamos hablando de menos de 500 500 kilovatios de demanda, entonces utilizan una media tensión en sus generadores. Y en este caso probablemente deriva de esa tensión nominal que les estoy diciendo, que con la que esta curva de saturación fue experimentalmente trazada.
O sea, hay en el sistema de excitación es cuestión de tener un variador de la corriente de excitación en forma manual. Yo puedo trazarla, por lo tanto, e ir entregando estas corrientes, y eso no es nada más que un reóstato, ¿no?, en el circuito de excitación, para que aumentándole, disminuyendo la resistencia de ese circuito, la corriente de excitación sea mayor o menor. Y uno aumenta, y uno puede ir midiendo la tensión de salida aquí, hasta llegar, si uno quiere, más allá de la corriente de excitación. Pero en este caso ha debido ser unos 2400, aquí está un poco menos, de 2100 tal vez la tensión nominal. ¿Ya? Muy bien, una vez aclarado esto, puesto que este gráfico nos permite entender, por lo tanto, dado que el flujo magnético, si bien es constante y está dado por esta expresión y esta característica de esta curva, pero el hecho de estar dando vueltas ese flujo magnético, resulta que para las espiras del estator es alterno. Y de ahí que va a poder representarse mediante fasores. Y ahí es donde hablamos de esta representación. Aquí está el flujo magnético. Debido a la excitación, vamos a tener una corriente. Este no tiene nada que ver, por si acaso. Después lo voy a, es que está, lo voy a borrar esto. No va, solamente en vacío este flujo debido a la excitación, como aquí dice, flujo debido a la excitación. Y el resultado, ¿no es verdad? El resultado, que es la fuerza electromotriz en vacío, o a circuito abierto, como decían en ese. Bien, pero ¿qué ocurre cuando ya está trabajando, entregando una potencia? Es decir, ¿qué ocurre cuando la cosa va equivocada? Cuando cerramos este interruptor, e inmediatamente entonces, al cerrar este interruptor, se va a presentar una corriente aquí, una corriente de carga. Hemos dicho que al haber esta corriente de carga que circula por el estator, por las bobinas del estator, las cuales están divididas en 3 porciones por el sistema trifásico, esa corriente de carga va a autogenerar otra corriente otro flujo que va a ser alterno, puesto que es alterna la corriente que entregamos para que lo usen en los talleres y donde sea. Es una corriente alterna. Entonces, esa corriente alterna genera un flujo, cada una de ellas, un flujo alterno, que es estático, pero es alterno. Y la suma de los tres, el resultado de la suma de los tres, matemáticamente hablando y experimentalmente hablando, el resultado es otro flujo que da vueltas, como debido a la corriente de excitación. Ese flujo a la carga, que también se le llama corriente de armadura, este flujo va a su vez
generar otra fuerza electromotriz. Ahí está el detalle. Cada uno de los dos, independientemente, generan una fuerza electromotriz. Entonces, ¿qué hacemos para interpretar todo eso? El despelote que se genera ahí adentro, ¿cómo se lo interpreta? Se lo interpreta así. Y nos venimos a este otro diagramita. A este otro hermoso diagrama. Que muchos patalean en interpretarlo bien, pero todos aprenden en general. ¿Y qué nos dice este otro esquema? Que tenemos aquí el flujo debido a la excitación. Debido, aquí no se nota, pero aquí mismo está. Eso es que tengo que aclararlo en vamos a aclararlo con negro también. En realidad acá conste. Si no lo he dicho antes, ahora lo afirmo. La corriente de excitación está en fase con el flujo que esa corriente produce. La corriente de la carga está en fase con la corriente que produce. Esa es la parte de la ley, así funciona, de la naturaleza. No están desfasados entre flujo y corriente de excitación. Aparece la corriente y aparece el flujo. No es que hay un retraso de que hay una corriente de 100 amperes y después de unos segundos va a haber el flujo asociado a esa corriente. No, es instantáneo. Es como la ley de la gravedad. ¿De verdad? Es instantánea. Entonces, cuando hay la corriente de excitación, perdón, aquí me faltó una flechita. Esta es la corriente de excitación. Una corriente de excitación paralelo, un flujo de excitación que es producido por esta corriente de excitación. Por un lado, hay este flujo, por lo tanto. Por otro lado está la corriente de carga, que a su vez va a producir una, por lo visto, perdón, van a disculpar, pero aquí yo lo voy a alargar esta corriente de excitación que es más larga, así. No se miden, no se miden obviamente, el flujo se mide en Weber o en amper vueltas, mientras que la corriente en amperes. Entonces, tengo yo la corriente de carga que produce un flujo que también es paralelo a la corriente de carga. ¿De qué depende esta corriente de carga? De los usuarios, cuántos hay, etcétera, etcétera, ¿no? La cosa es que hay dos opciones. O digo, analizo el efecto de cada una de esas corrientes de eso y de esos flujos, flujo debido a la excitación y flujo debido a la corriente de carga, o más bien, y veo todo el despelote de fuerzas electromotrices que se presentan, o más bien hago lo siguiente, calculo el flujo resultante de los dos. Por lo tanto, el flujo debido a la excitación y el flujo debido a la corriente de carga, como son, sumo, sumar esos dos, este resultado de aquí, resultante. Porque obviamente en la realidad, pues se van a juntar los dos, ese flujo,
Y los dos van a tener como resultado esa suma que estamos poniendo aquí. Este es el flujo resultante del flujo debido a la excitación y del flujo debido a la carga. Ese flujo le aplico la fórmula que hemos visto. Este flujo, su variación de ese flujo va a producir una fuerza electromotriz E. Y este va a ser un ángulo 90 grados. Por lo tanto, vamos a tener este flujo E. Fíjense que en general, cuando el ángulo este es en esta posición, es decir, inductivo, es decir, cuando la carga es inductiva, donde la corriente está adelantada respecto al voltaje inductivo, si es que por adelanto interpretamos este sentido, como ocurre normalmente, que todas las cargas sean inductivas, donde este ángulo phi no es cero, entonces resulta que la suma de estos dos flujos, el resultado es más chico que el de excitación, porque está restándolo vectorialmente. Por lo tanto, el resultado de la fuerza electromotriz debido a este flujo va a ser más pequeño que el que tendría si trabajara en vacío, que es este de aquí. Entonces, aquí tenemos una fuerza electromotriz debido a este flujo resultante que es menor que el que se tendría si fuera solamente el flujo debido a la excitación. Por lo tanto, la fuerza electromotriz que trabaja en el generador con la corriente de carga es esta. Esa es la fuerza electromotriz. Es una fuerza interna también le llaman. Perdón, una fuerza electromotriz interna, un voltaje interno también se le llama a esta fuerza electromotriz. ¿Y qué hago después para terminar con el análisis? A la fuerza electromotriz que se produce en el generador, le disminuyo las caídas internas. ¿Dónde se produce esta fuerza electromotriz? En las bobinas del estator. ¿Y qué caídas internas hay? Como en cualquier circuito que ustedes ven en instalaciones eléctricas, etcétera, que si yo estoy con un voltaje acá y hay una corriente que lleva el voltaje a un usuario, entre el punto del transformador y el usuario y hay una caída. ¿Por qué? Porque la tensión cae en el cable. Y bueno, pues la fuerza electromotriz interna del generador cae en la resistencia interna que tienen las bobinas del estator. Y también cae desde el punto de vista inductivo porque no todo el flujo atraviesa 100% y por eso se le llama flujo de dispersión, no atraviesa el 100% de las espiras del estator. Entonces tenemos dos caídas, aquí están. La primera es la caída resistiva, es decir, la corriente está yendo por las bobinas del estator y esas bobinas del estator tienen una resistencia interna. No están hechas, y aunque estuvieran hechas de oro, sería esa resistencia menor. Pero como están de cobre, tampoco están hechas de plata, que sería una resistencia también menor. Entonces tiene que haber sí o sí una caída de tensión entre la fuerza electromotriz y la caída. Por decir, entre el centro y la salida del cable, entre un extremo y el otro de las bobinas, va a haber una caída resistiva. Como toda caída resistiva, es paralela a la corriente por donde se está analizando, es resistivo. Y hay una caída inductiva, que es lo que les decía,
debido a que no todo el flujo magnético total, este flujo total, atraviesa las espiras. Parte se escapa, porque no es una cosa física que se la puede comprimir. Ya hay un entrehierro entre rotor y estator. Ese entrehierro es aire. Entonces tiene que más difícil para el flujo magnético atravesar eso. Entonces, por eso es que hay una inductancia de perpendicular a la tensión, digo a la corriente, a esta corriente. Entonces, realmente XD por I más el voltaje que se mide al final va a dar igual a la fuerza electromotriz. O, razonando al revés, tenemos un flujo debido a la corriente de carga, tenemos un flujo debido a la corriente de excitación, por lo tanto tenemos un flujo resistente que es más pequeño que cuando está en vacío. Ese flujo resultante produce una fuerza electromotriz, de estator. Esa fuerza electromotriz menos las caídas internas, menos la caída inductiva y menos la caída resistiva, al final, a la salida, donde está el interruptor, ya saliendo los cables del estator, va a producir un voltaje. Y ese es el voltaje a la salida. Ese es el voltaje a la salida del estator. Tengan en cuenta, si por alguna razón esta actuó el relé de sobrecarga y ¡plum! Se abrió el interruptor, ¿qué va a haber? Solamente va a haber el flujo de excitación. Nada más. Esto va a ser 0 y por lo tanto la fuerza electromotriz va a ser esta. Pero cuando está encendido va a haber una I y por lo tanto esta I va a producir este flujo, el cual sumado al flujo de excitación va a producir un flujo resultante que a su vez va a producir la fuerza electromotriz menor que la que tendría si fuera en vacío. Menos sus caídas va a producir un voltaje de salida. Por lo tanto, cuando hablábamos de que si no hay, si el generador por alguna razón se abre el interruptor, instantáneamente la E de estar con este valor y a la salida en el interruptor de estar con este valor, inmediatamente a la salida va a estar con este valor. Así que no hay que tocarlo mientras esté dando vueltas el rotor. Todo lo que hacemos en cuanto a ver si se entendió todo lo que hay que hacer si se entendió en el ejercicio que vamos a dar y que es parte de las evaluaciones que se hacen, es encontrar para una potencia nominal del generador, una corriente nominal, por lo tanto, el generador, cuál es el valor de la excitación total que se debe tener para obtener ese voltaje, ¿es verdad? Y obviamente esa corriente dada la potencia que se indica. En otras palabras, se calcula la corriente de excitación, esta de acá, que yo necesito poner para poder alimentar una carga con esta I. Y esto es un análisis fasorial
bastante sencillo y que es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos está demostrando todo este, vamos a excluir esto de aquí para poner que en realidad lo que sirve cuando ya estamos trabajando con carga lo que sirve cuando estamos trabajando con carga es esto de aquí. En otras palabras, lo estamos excluyendo en otro pedazo. Estamos excluyendo este pedacito. No nos sirve. Es esto de aquí, en vacío. Pero si está con carga, pues esto no nos sirve. Por lo tanto, esto no existe. Lo que existe es esto cuando están trabajando. Existe la corriente de excitación, obviamente, y el flujo de excitación. ¿Para qué nos sirve todo esto? Porque esto nos demuestra que cuando yo quiero mover la tensión de salida del generador por razones X, por ejemplo, en Guaracachi, la tensión nominal es 10.500 voltios. Y esa tensión nominal en el plazo instantáneo de pocos minutos, es decir, en determinado rango de algunos minutos, no debe variar. O sea, debe ser relativamente constante lo que saca el generador. Si por alguna razón, sacando más, sacando menos por encima de los valores establecidos por las normas, está incurriendo en un delito. Una situación que puede llamarse delito en el sentido de que no cumple una norma y por lo tanto puede ser objeto de multas y demás situaciones previstas en las normas. Si está por decir su tensión nominal es 10.500 y está generando 11.500, 1.000 voltios más, por X o Z razón, tiene que apenas, por algo hay sensores de tensión, hay una serie de equipos que están demostrando lo que está ocurriendo con la tensión de salida. Si bien normalmente es un voltímetro que mide esto, si esto de aquí tiene que ser 10.500 y está presentando 11.500, ¿y debido a qué? ¿Qué hace para bajarle? ¿Qué variable tiene el operador para bajar esta tensión de salida? Esta tensión de salida, ¿de qué depende? De estas dos caídas. Estas caídas dependen de la resistencia interna, que es constante de fábrica, y la inductancia de dispersión, que también es un dato de fábrica, que lo presenta el fabricante. Y ese producto sí depende de la corriente. ¿Y la corriente de qué depende? De los usuarios. Entonces, el operador no tiene ningún valor, ninguna influencia, no puede hacer nada para variar, para bajarle, por decir, la I para que esto baje y por lo tanto, o más bien suba para que esto no sea muy, muy abajo, sino que esté más arriba, tiene que subir por lo tanto esto. Cosas raras, ¿no? O querer variar la resistencia o la inductancia interna, que son datos de fábrica. El único parámetro que tiene el operador para variar la tensión de salida es la corriente de excitación. Tampoco puede variar el flujo, porque eso depende también de la carga y el flujo debido a la carga. Lo único que puede hacer el operador, sí,
es variable la corriente de excitación. Ese puede aumentarlo o puede bajarle, que es lo que hemos dicho, esa curva de saturación que hemos visto. Ahí puede trabajar. Entonces, si esto está muy elevado, ¿qué quiere decir? Porque tendré que bajarle acá, la E, y a la fuerza va a bajar acá. Y si está al revés, está muy bajo, en vez de 10.500 está con 9.000, está dando muy baja tensión, entonces va a tener que aumentarle la corriente de excitación y va a subir esta y va a subir. Y eso es sumamente importante para operar. Y si es que en este caso aprenden aprenden a interpretar la variedad de la tensión de salida a que se puede, en caso que esa tensión de salida varíe rangos permitidos. Si está muy debajo y por lo tanto entregando una tensión de salida baja, ya saben qué tienen que hacer. Aumentar el flujo de excitación. Solo así va a poder aumentar otra vez la tensión de salida para su valor nominal. Y al revés. O sea, ya pueden plantear ustedes la solución. Plantear la solución. Ese es un verbo de acción de la formación del ingeniero o el técnico que esté ahí a cargo. Es ya una competencia, porque planteará una solución a un bajón de tensión de funcionamiento. No digo cuál sería la competencia completa, que sea capaz de aumentar esta corriente de excitación si está muy bajo, ¿no? Va a poder ir al reóstato y va a hacer esa operación. Eso no lo podemos decir que van a aprender, porque no tenemos un laboratorio donde nos diga que puedo hacer eso y que ustedes practiquen para subir y bajar la tensión de salida mediante la corriente de excitación. No. Y muy pocas universidades tienen oportunidad de hacerlo, hacer una práctica, salvo que tengan pues generadores didácticos, inclusive, para hacer esa práctica. Pero por lo menos ya ustedes yendo a trabajar a un lugar así, ya saben plantear, ya saben a qué se debe y por lo tanto saben interpretar. Eso sí, es una acción, interpretar y plantear soluciones a problemas de variación de la tensión de salida. O sea, toda teoría que aprendamos y que aprendieron antes, tienen que de alguna forma con los demás profesores, tienen que plantearse eso. ¿Y qué aprenderé a hacer con esta materia? En todas las materias. Tienen todo que aprender con todo eso. Una principal, porque toda teoría debe tender a eso desde el punto de vista ingenierístico. Bien, por hoy nos vamos a detener ya en lo básico que van a ver aquí. Hay otros grafiquitos. ¿Qué pasa si y eso también es bueno interpretar, qué pasa si la corriente, ¿cómo se llama? No es así, sino que es, por ejemplo, acá. O sea, una
una carga muy inductiva. ¿O qué pasa si la corriente es más bien así? O sea, una corriente capacitiva. ¿Cómo afecta este ángulo? ¿Cómo afecta, por lo tanto, el tipo de uso que se le va a dar? Si el uso va a ser preponderantemente inductivo, que es lo que ocurre normalmente en cualquier sistema eléctrico de pueblos o ciudades, que es inductivo. ¿Qué quiere decir? Que la carga normalmente es inductiva o muy inductiva. Quiere decir que la carga en preponderancia tiene iluminación fluorescente, por decir, que es muy inductiva, tiene muchos motores. Eso es normal hasta en las residencias, no digamos en las industrias que tienen un montón de motores que son inductivos, pero también en nuestras casas tenemos muchos equipos inductivos, como son los refrigeradores, los freezer, los acondicionadores de aire, porque trabajan con motores inductivos. Entonces, en general es inductivo. Pero hay situaciones en las cuales la carga puede ser capacitiva, que no vamos a profundizar ahora. Pero el hecho de ser inductivo, por ejemplo, esto les dije yo acá, prácticamente aquí es como si fuera casi 90 grados. Imagínense cómo va a ser de opuesto su flujo, ¿no? Su flujo que va a estar así, por decir, su flujo debido a la carga, va a ser todo contrario al flujo de excitación y le va a disminuir. Y a igualdad de tensión quiere decir que tengo que meterle más corriente de excitación, porque este desgraciado le está disminuyendo el flujo resultante. Y por lo tanto hace que baje la fuerza electromotriz y baje la tensión de salida. Por lo tanto, ya ahí yo adivino, ¿no? De alguna forma. Un segundito, por favor. Hola, Juan. Hola. No, 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 no. Si no es urgente, le llamo más tardecito. Ya. Entonces, decíamos, aquí ya podemos entender entonces miércoles, mientras más inductivo, la fuerza electromotriz va a ser más baja y la tensión de salida va a tender a ser menor. Entonces está actuando en contra en contra de las necesidades de mantener una cierta tensión acá. Para compensar eso no me queda otra que hacer trabajar la excitación más fuertemente para compensar esto del factor de potencia. Y de repente el sistema de excitación tiene un límite también de corriente y puedo llegar a poner en peligro el sistema de excitación por exceso de corriente que tendría que dar a causa de ese fenómeno. Y una cosa al revés, cuando es capacitivo. Eso ya la profundización de los efectos en cuenta de los eléctricos, más que de los electromecánicos o los mecánicos puros. ¿Ya? Entonces no vamos a ir más allá en esta interpretación del funcionamiento de un generador. Para que vean que una cosa es aprender lo que es un generador, como han aprendido en máquinas eléctricas 2, y otra cosa es cuando está funcionando. Y es quien hace funcionar una central eléctrica. Bien, entonces la paramos ahí por el momento y vamos a ir rápidamente a los grupos que ya varios han pasado y quiero darles algunas recomendaciones.
Bien, esas recomendaciones van a partir. Ahora mismo vamos a sacar esto y nos vamos a salir de este. Interesante, ¿no es verdad? Cuidado que digan que no. Aquí lo voy a fotografiar al que diga que no. Vamos a sacar una foto del inicio de Me he olvidado. Vamos a sacar ahorita una foto. Abran sus cortinas. En la primera pantalla. Ok, después voy a volver a tomar otra foto. Algunos salen, ya. Algunos parecía que estaba haciendo ejercicio. Salía en 90 grados su cabeza. Este es otro. La segunda pantalla. Juan Pablo Salazar, miércoles, que como no sale mucho, la barba se le está creciendo una barbaridad. Es el look. Ah, claro, claro, no salimos. Sí, pues. No, pero está bien que salga con su barba. Siga nomás con su cámara. Por ahí hay. Ya. Todavía no. No se vaya. 2. Y la tercera pantalla. No. ¿Qué pasó? ¿Esa es la tercera? Sí. Bien. Vamos a pasar, decíamos, a otro dato. Entonces, vamos a hablar de los grupos. Para eso vamos a entrar. Vamos a entrar a los... ¿Dónde están los grupos? Vamos a dar unas recomendaciones generales a raíz del primer grupo. Más bien vamos a ir de una vez a las recomendaciones. En primer lugar, no pongan lo que han avanzado ya en el documento final. Es decir, algunos ya consiguieron un documento, copia, digamos, de un documento de un proyecto anterior, y está bien, no les he dicho que no. Pero no lo pongan en ese documento final, sino vayamos por partes. Ubicación, ¿no? Lo primero es el pueblo y el río. Entonces, mándeme solo la ubicación, nada más. De acuerdo al cronograma, ubicación, el planito, dónde está el pueblo y dónde está la central, y las obras, dónde están ubicadas, y esas obras, obra de derivación, canal, cámara de carga y casa de máquinas, obras civiles, ¿no? De nuevo,
obra de derivación, que está ahí al ladito mismo, está la obra de toma. Así que no hay que explayarse en hacer, no quiero que hagan cálculos en eso. Obra de derivación. Canal sí, el recorrido completo, la ubicación de la cámara de carga, la tubería, un trazo y la casa de máquinas. Pero el plano del IGM es en ese plano, en uno de los tantos que hay. ¿Ya? No metido en el documento final. Vamos a ir avanzando por pasos. 2. En este caso, colocar. Esto podría indicarle solo a los coordinadores, pero como es una cosa que los demás tienen que participar y le indican, se fijan si el coordinador, digamos, seguramente él va a compartir con todos los de su grupo. Entonces, en cada obra hay que poner qué es cámara de carga, digamos, aunque sea con simbología, CC, cámara de carga. Metros sobre el nivel del mar. Y al ladito de la obra, en un cuadrito, en un rectangulito. ¿Ya? Eso es importante. La obra de derivación está a 1800 metros sobre el nivel del mar. La cámara de carga a 1780, digamos. Y la casa de máquinas a 1600. Hay que ponerlo. ¿Ya? Que se vea ahí al ladito de la obra. Son rectangulitos que van a emplear nada más para cada obra. Nada cosa de sofisticada. ¿Ya? Y los metros sobre el nivel del mar. En tercer lugar, como están en el plano del IGM, tienen que poner, esto ya les dije, pero lo vuelvo a insistir, la raya gruesa del plano en la escala 1 en 50.000, no usen escalas más grandes. En la escala del 1 en 50.000 hay una raya gruesa de mismo nivel y al lado hay otras más delgaditas y luego hay otra gruesa. La diferencia entre las dos es de 100 metros y está escrito originalmente. Yo quiero que se vea en el original si está cerca, si entra en su plano, porque en todos los originales que ustedes están mirando está 1600, 1700, 1800, por decir. Y en medio están otras líneas que se diferencian de 20 metros de desnivel. Entonces, en su planito quiero que pongan la que está en el nivel marcado por el plano y que dice, por decir 1600. Y resulta que su obra, tanto ¿cómo se llama? Vamos a hacer lo siguiente. De repente no me hago entender, vamos a partir así. Vamos a ver la pizarra y tenemos, por decir, los desniveles. Este es uno grueso. Aquí está su obra, por decir, obra de toma. Aquí está el río. Y aquí está su canal, su cámara de carga. Esto puede ser curveado, todo, siguiendo las líneas, ¿no? Y aquí puede estar, por decir, la casa de máquinas. Entonces, vamos a suponer que esto es 1600. 1600. Y esto es 1500. ¿Ya?
Esto es lo que está marcado paralelo a la línea. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es que de alguna forma se vea esta y esta, salvo que esté en un plano y una caída tan grande que esta no sea 1500, sino que de por medio hayan varias otras, por decir 1500, 400, 1300, 1100 y 1100. Y vamos a suponer además acá es el río. Acá por decir, va a estar por acá y va a seguir por acá. ¿Ya? Y las aguas van a ir para allá. Entonces quiere decir que aquí le ponen su nombre, obra de derivación, por decir en este caso a 1580. Este va a bajar, por lo tanto va a estar en 1550, por ejemplo. Y este otro va a estar en 1505, no, 1520. Entonces se va a poder ver el H. Se va a poder ver acá. Entonces esto hay que poner sobre el nivel del mar y esto hay que poner sobre el mar. Entonces yo mirando este plano ya digo, ya es un buen paso adelante que están haciendo. Los que ya me han pasado sin esas referencias y por favor, es nomás ponerle, si está bien, lo van a ver ustedes. ¿Ya? Esa es la otra indicación. Esto tiene que ver así, a lo ancho, 1600 así. O esta otra 1500 así, paralelo al nivel. Y además, en lo posible que ya tiene que ubicar 1, 2, 3 horas, básicamente, y sus niveles. Ahora, un detallito que me iba a hablar ahora, pero aprovecho. ¿Cómo saco la H? Si todavía no sé cuánto tiene. Entonces no pueden mandarme algo todavía. Si primero, además, ya tener una idea dónde voy a poner sí pueden tener una idea dónde van a poner todo esto. Pero el siguiente paso, y van a volver a retroceder aquí, es, por eso es que primero, ubicación, 2, demanda. El estudio de la demanda. Y van a suponer que la demanda van a alimentar su central para la demanda del año 20. 3, vuelven a la ubicación y ya ahí definen la H porque ya tienen la demanda. Si no tienen la demanda, no pueden ubicar la H. Entonces, eso es lo importante que hay que hacer. Algunos me han mandado la ubicación sin ninguna referencia. Bueno, ya saben por lo menos dónde va a estar y el pueblo va a estar por aquí, por decir. Mejor si se lo ve en la misma hoja. Cada hoja creo que tiene alrededor de 20 kilómetros de ancho y unos 15 kilómetros de alto. Ahora, si es que su pueblo, aquí está su obra, pero su pueblo está en la lámina del lado, no más allá. Entonces no va a entrar acá. Pero ustedes pueden agarrar y suponer que van a llegar al pueblo, una eventual línea, un trazo de línea muy aproximado, porque después vamos a hacer otra cosa.
no trazo, hasta la siguiente lámina y poner la otra lámina hasta donde va a llegar. Pero en general hay pueblitos. ¿Ya? ¿Qué más, qué más, qué más? Para que corrijan lo que ya están haciendo desde el punto de vista de las láminas, de la ubicación más bien, y la demanda. Pregunta, Martín. Los que ya están trabajando. Como hay o no hay preguntas. Estoy revisando mi carta del IGM, que ya no recuerdo que hubiera referencia. ¿Cómo dice? No tengo las líneas que dicen los metros sobre el nivel del mar cerca de donde estamos haciendo la obra, pero tengo una referencia, la más cercana es la de un cerro que dice 2618. ¿Podría añadir los niveles? Yo manualmente diremos, Claro, en base a esa claro, en referencia. ese caso sí. Cuando tienen ustedes mejor, pero si no la tienen, pónganle. Listo, quería asegurar. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna Disculpe, duda? ingeniero. Sí, Yo no pude conseguir el mapa de un cuadro 50.000, sino que de un cuadro 250.000. ¿Serviría de todas no, maneras? porque no se notan las líneas. Como son centrales pequeñitas, estamos hablando de unos 100 kilovatios, 300 kilovatios, 1000 kilovatios. Máximo serán pues 5 megas. Entonces van a requerir en algunos casos bastante caída con esos caudales que tenemos de la curva, bastante caída. Entonces, no se va a lograr, es ¿cómo se llama? Que la escala es 1 en 250.000, no van a tener estas líneas como de 100 en 100, van a tener no sé, por decir acá 500, 1500 y aquí 2000. Entonces no van a, y si la caída es pequeña, por lo que los proyectos son pequeños, no se va a poder distinguir los 20 metros que por lo menos tiene que tener. Si una caída 25 metros, porque les dio es la demanda más el caudal, para eso, para una caída de 25 metros, no hay esa subdivisión. Por eso es por lo menos 1 en 50.000, pero no más alto. No van a ver estas líneas del medio. Aquí entre y este otro hay 100 metros. Podemos ver entonces que este está en tal lugar y este está en tu lugar. Porque pueden haber caídas. Justo a ustedes, si les toca una caída muy pequeña, está con abierto. La página que que les bajé, están todas partes de todo Bolivia. 1 en 50.000 son esas. ¿Alguna otra duda? Vamos a entrar un ratito y ahorita vamos a entrar a un ejemplo que tenía sobre estas. Ya, vamos a entrar a...
A ver si lo ubico rápidamente. Si no, el tiempo se pasa. Sí, sí se ve. Eso. Aquí está. En este caso, que es el ejemplo de uno de los grupos de ustedes, boca toma, desarenador, más que boca Sí, toma, disculpe, ingeniero, se quedó en la carpeta el compartir pantalla. No estamos viendo el documento. ¿cómo? Estamos viendo una carpeta nomás, no vemos el documento. Entonces, ahora mismo lo vuelvo a... Eso es, tienen que decirme porque a veces estoy convencido y después de media hora me dicen, no se ve. Ay, un segundito entonces. Ahora se ve. Ahora sí, ingeniero. Ya. Este es un clásico ejemplo. Aquí están los puntos y me parece bien. Aquí están los puntos. Boca toma, está el río. Más que boca toma, en realidad aquí lo que hay que poner es la obra derivadora, obra de derivación. Desarenador, no es necesario ponerlo así tan grandote, pero no importa. Y tenemos cámara de carga. Y aquí aparentemente está a 1040 metros, dice. Pero aquí no sé a qué altura está la toma. Solamente está el de la cámara de carga. Más abajo, a ver, veremos. No hay nada más. O sea, aquí dice 900 metros, ¿ves? Aquí están 900 metros. Mientras que aquí está en lo que les comento. 1000, supongo es 1300. No, 500 metros, parece que dijera. $1040, tal vez es 1300. Entonces, eso hay que poner. Y lo ideal es, le decía,
que aquí hay estas que son gruesas y aquí veo que hay un montón y no veo gruesas, otra gruesa. Esta no sé en qué escala está. Póngale más, dije. Ah, no dice acá, bueno, no importa. Pero lo ideal es, porque no hay otras más de menor escala, es decir, uno en 30.000, uno en 20.000 sería una belleza. Uno en 50.000 es bastante bien para ubicar las obras. Ya poner y al ladito, entre paréntesis, sobre el nivel del mar, su lugar. Lo mismo en cada uno de ellos. Y aquí no está claro, realmente no está muy claro. Esta, por ejemplo, es sí, una gruesa de las que les digo. Y la siguiente, para un lado o para el otro, parecería que está por acá. A este lado no la veo. No veo que esté. Traten de buscar. No, aquí esta puede ser. No, no se ve, miren. Entre esta